Estamos haciendo un estudio de la epístola de Judas, así que vayan abriendo sus Biblias ahí en este penúltimo libro de la Biblia. Por favor, estamos examinando lo que Dios dice en el libro de Judas. Y ya hemos invertido tres sesiones, tres cultos, en 3 domingos, no, sino 3 cultos, donde estamos hablando de Judas, la epístola de Judas. Ya hemos examinado el contexto, por qué es que se escribe esta carta, un contexto básicamente en aquellos tiempos muy similares a lo que estamos viviendo en nuestra época, donde hay mucha falsa enseñanza, porque hay muchos falsos maestros que tuercen deliberadamente e intencionalmente las escrituras. Y por otro lado, la falsa enseñanza la falsa enseñanza echa raíces, es como un incendio también. La falsa enseñanza se prende, se aviva, crece por otro factor muy importante. ¿Sabe usted cuál es el otro factor muy importante que permite que la falsa enseñanza crezca? El desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando la iglesia, los creyentes, los cristianos ignoran lo que la Biblia dice. Entonces, cuando hay ignorancia de la Biblia, ese es caldo de cultivo para que pueda crecer la falsa enseñanza. Por eso, hermanos, que en la misma Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, y nosotros siempre insistimos que el creyente estudie la Biblia, lea la Biblia, aprovechen los cursos que se enseñan en la iglesia, ahora que todavía estamos teniendo cursos por Zoom todavía. Entonces aproveche, estudie la palabra de Dios para que nada ni nadie les pueda engañar. Entonces, también hemos estudiado quién es el autor de esta carta de Judas, y recuerden ustedes lo que estuvimos viendo, de que sencillamente el autor es Judas, aquel que fue hermano del Señor Jesucristo por parte de su madre, de María, lo cual estábamos hablando el domingo pasado, lo cual quiere decir que María no es virgen perpetua, como la Iglesia Católica lo enseña, porque esa es una de las columnas muy importantes en el sistema católico romano. Recuerden ustedes que la teología católica es una teología marianista, o sea, mariana, lo cual quiere decir que ellos se basan mucho en María para lo que enseñan, para lo que creen, para lo que hacen. Por eso la teología católica está totalmente errada, porque se basa en una mujer o en una persona, no es el hecho de que sea una mujer, sino en una persona que no es Dios. Y solamente tenemos que basarnos en Dios nada más, en la Biblia, en Jesucristo nada más. Ahora vamos a comenzar a examinar o vamos a continuar en el versículo número 1. Recuerda que Judas no tiene capítulo, es una de las epístolas cortas del Nuevo Testamento. Y ahí el versículo número 1 dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Hasta ahí vimos en nuestra sesión anterior. Y dice, ahora, ¿a quiénes se dirige él? Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Bueno, lo que le quiero ir diciendo, mis hermanos y hermanas, tanto los que están aquí presentes en el auditorio como los que nos están siguiendo por la transmisión, de que en los 3 primeros versículos de esta carta de Judas, el tema resaltante es la salvación. Ese es el tema que Judas comienza a desarrollar. Pero vamos a observar en el versículo número 3, en un momentito lo vamos a ver, que hay un giro en el desarrollo del tema y Judas va a comenzar a tratar otro asunto. Bueno, no nos adelantemos. Ahora, en el versículo número 1 que acabamos de leer, se puede percibir, se puede observar, se puede ver la acción de cada uno de los 3 miembros de la Trinidad en cuanto a la salvación. Así que vamos viendo cómo obra la Trinidad en cuanto a la salvación. Bueno, de eso vamos a hablar en un momento. Ese va a ser nuestro tema de esta mañana. En el versículo número 2 que no hemos leído, podemos leer el versículo 2, por favor. Dice así:
misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahora, la última palabra del versículo número 2, donde aparece la palabra multiplicados, es sencillamente una palabra que tiene la intención de decir bendiciones, muchas bendiciones, miles bendiciones, por decirlo de esta manera. Ahora, en este versículo número 2 se puede ver una vez más cómo es que la Trinidad va a bendecir a los salvos, a los que ya han recibido la salvación en el Señor. Ese será nuestro tema, Dios mediante, en la próxima sesión, el próximo domingo, que estamos acá reunidos. En el versículo número 3, el apóstol sigue hablando del tema de la salvación, y aquí va a ocurrir lo que les estaba comentando hace un momento. En el versículo 3, el apóstol Judas va a precisar que inicialmente su tema era la salvación, pero bueno, lo que él le llama nuestra común salvación. Ok, mire lo que dice el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Hasta ahí, ¿no? Judas hasta ese punto está tratando el tema de la salvación. Hasta ahí. Ahora, observe usted, por favor, cómo a partir de este versículo 3, de lo que no hemos leído todavía, en adelante hasta el final de la carta, Judas le va a dar un giro al tema que está desarrollando. Ok, no podemos decir un giro completo, ¿verdad? No podemos decir un giro de 360 grados, porque 360 grados sería que estoy yendo en esta dirección y doy toda una vuelta y regreso hasta el mismo punto, ¿verdad? No es así. Le da un giro, un medio giro. Judas estaba escribiendo de este tema de la salvación y él cambia totalmente y comienza a desarrollar otro tema. Eso es lo que va a decir la segunda parte del versículo 3. Mire usted, la segunda parte del versículo 3 que no hemos leído dice: me ha sido necesario, o sea, sin embargo, eso es lo que quiere decir en el texto griego. Sin embargo, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estamos nosotros convencidos de que Judas, bajo la dirección del Espíritu Santo, se percató de la necesidad imperiosa. Ahora, como él emplea una palabra aquí, me ha sido necesario, o sea, necesario. Judas, bajo la guía del Espíritu de Dios, consideró necesario no seguir tratando el tema de la salvación que había comenzado a tratar en el versículo 1, 2 y hasta comienzo del 3, sino que ahora a partir del versículo 3, él va a tratar un tema totalmente distinto. Ese es justamente el tema que estamos mencionando desde hace ya algunas semanas, el tema de la falsa doctrina, el tema de los falsos maestros, el tema de la apostasía, el tema de que hoy en día abunda bastante y que hay que tener mucho cuidado. No nos vamos a adelantar al asunto porque ese es nuestros temas que vienen más adelante. Queremos enfocarnos a nuestro tema en el versículo 1, donde Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y este es nuestro tema: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ok, lo que, hermano, queremos ir nosotros afirmando de plano es lo siguiente: que siempre en la Biblia, literalmente desde el Génesis capítulo 1, siempre en la Biblia, las tres personas de la Trinidad han actuado de común acuerdo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre en la Biblia han actuado de común acuerdo. Han trabajado en unidad, han trabajado de una forma coordinando sus acciones y sus decisiones. Ahora, podríamos hablar nosotros lo que en teología se llama, por ejemplo, los decretos eternos de Dios, donde la Trinidad se puso de acuerdo en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, y sobre esa base tomaron decisiones para obrar en la historia de la humanidad. Pero bueno, pero el punto es este:
Siempre la Trinidad ha trabajado de común acuerdo. En cuanto a la salvación, lo mismo ocurre en la Biblia. La Trinidad ha participado cada uno de ellos en este proceso, en la obra de la salvación. Queremos mencionar esta mañana de una forma rápida algunos ejemplos en la Biblia de cómo es que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han trabajado siempre de común acuerdo. Vayamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 1, en la creación, lo que llamamos en la creación. Ahí en Génesis capítulo 1 se puede ver cómo es que está obrando la Trinidad. Pero vamos a enfocarnos en un solo versículo. Cuando Dios va a crear al ser humano, al hombre. Ok, miren lo que dice ahí. Génesis capítulo 1, versículo número 26. 26 dice: entonces dijo a Dios, y por favor observe cómo habla en plural. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme, y otra vez va al plural, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre, y conforme a nuestra semejanza, es un diálogo que Dios tuvo entre sí mismo, entre los componentes, entre los integrantes de la Trinidad. Estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres tomaron la decisión de común acuerdo de hacer al hombre a su imagen, y dice a nuestra semejanza. Entonces no es un diálogo con los ángeles. Los ángeles habían sido hechos ya al comienzo de la creación, ya estaban los ángeles. Pero no es un diálogo con los ángeles, es un diálogo entre los miembros de la Trinidad. Ahora, queremos indicar, porque ese sería meternos a un tema extenso, pero solamente queremos indicar que cuando aquí se habla de cuando Dios decide hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, no está refiriéndose al aspecto físico. No tiene nada que ver con el hecho de que tenemos cabeza, que tenemos dos orejas, que tenemos dos ojos, que tenemos dos brazos y todo lo demás. No se refiere a eso, porque Dios no tiene cuerpo como nosotros. Dios se presenta a nosotros hablando de sí mismo en términos que podemos entender, porque nosotros solamente entenderíamos de esa manera nada más. Por eso cuando Dios dice que Él nos está mirando, dice que Él nos ve con sus ojos. Claro, porque nosotros lo entendemos así, pero Dios no tiene ojos como nosotros. Pero cuando Dios decide hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, está hablando de la parte espiritual, porque el ser humano es el único ser creado en la tierra, porque no puedo hablar del universo, ¿verdad? Pero tengo que hablar de la tierra, que el ser humano es el único ser en la tierra que tiene espíritu y tiene alma. Los demás seres que hay en este mundo, aún los animalitos que tanto queremos y tenemos en nuestra casa como mascotas, ellos no tienen alma y no tienen espíritu como nosotros. Por eso cuando nosotros los seres humanos nos llega el momento de morir, nuestra alma y espíritu sale del cuerpo. Hace poco estábamos hablando de eso, ¿recuerdan ustedes? Hemos estado explicando lo que ocurre en el momento de la muerte. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, en la creación, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y ahí estaban hablando, hagamos a nuestra semejanza. Luego, un segundo ejemplo. En la destrucción de la Torre de Babel, otra vez encontramos lo mismo. En el mismo Génesis, en el capítulo 11, no leemos toda la historia porque si no es mucho tiempo para invertir, pero ahí encontramos la construcción de la Torre de Babel y que Dios decidió destruir esa torre. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿por qué Dios quiso destruir la torre? Porque estas personas estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios les había ordenado. ¿Y qué les había ordenado Dios? Dios les había ordenado que después del diluvio ellos tenían que esparcirse por toda la tierra, llenar la tierra, poblar la tierra, lo cual fue el mandato original con Adán y Eva.
Y luego del diluvio Dios dijo lo mismo, ustedes tienen que esparcirse, llenar, poblar la tierra. Pero el ser humano siempre pensando que es más inteligente que Dios o pensando que ellos pueden hacer las cosas de una mejor manera, se concentraron en un lugar y entre otras cosas comenzaron a hacer una torre. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cuál era el problema con la torre? El problema con esa torre es que la palabra ahí hebrea tiene una relación con una palabra caldea que es sigurak, con Z, sigurak. Y el sigurak era un punto de adoración de dioses, de ídolos, donde adoraban las estrellas, los planetas. Así que era un lugar donde la gente se iba a concentrar para adorar a sus ídolos, a sus dioses. Y entonces Dios viendo eso, capítulo 11, el versículo número 7, Dios hablando otra vez, fíjese el plural una vez más, ¿eh? Dios dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Otra vez lo mismo, el plural, descendamos y confundamos. Una vez más, igual que en el pasaje del capítulo 1, Dios está hablando consigo mismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres deciden descender del cielo a la tierra y confundir la lengua de los seres humanos. Es que antes de este evento, los seres humanos hablaban una sola lengua, nada más. Ahora, es interesante, hermanos, y por favor usted no se me pierda, pero mire usted que en el capítulo 10 habla de que los seres humanos se esparcieron por la tierra de acuerdo a sus lenguas. Y recién en el capítulo 11 se nos explica de dónde aparecieron las lenguas. Porque hasta antes, digamos hasta el capítulo 9, digámoslo así, todos hablaban una sola lengua, un solo idioma, nada más. Ahora, no me pregunte qué idioma era porque nadie tiene la certeza de cuál era. Algunos defienden que el idioma original era el hebreo. Puede ser, ¿no? Pero no me voy a meter a esa pelea porque es una pelea interminable. Pero muy posiblemente haya sido el castellano, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? El español. Aunque creo que el pastor Oliver y hermana Gloria van a defender el inglés, ¿sí o no, hermanos? El inglés. Pero dejemos el asunto, ¿verdad? Ahí veremos. Pero, queridos hermanos, y permítame mencionar, ¿no? Y alguien me dijo una vez, pastor, y el día que estemos en el cielo, ¿qué idioma se va a hablar? Ahí vamos a hablar un solo idioma, una sola lengua ya. Porque hay una profecía, me parece que es Sofonías, me parece, que dice que en aquel día, refiriéndose al futuro, en aquel día Dios nos va a dar pureza de lengua. O sea, una sola lengua vamos a volver a tener todos nosotros. Quizás digo, en el futuro, cuando estemos en el cielo, toda la humanidad regresa a hablar la lengua que inicialmente se hablaba acá en la tierra. Quizás, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos en veremos, ¿verdad? Cuando nos encontremos en el cielo. Entonces aquí Dios está hablando entre ellos y están diciendo, vamos a hacer esto. Le quiero mencionar una palabra técnica para que usted se entretenga buscando por ahí en la información. Cuando Dios habla en plural sobre sí mismo en la Biblia, en la hermenéutica a esto se le llama plural majestático. Plural majestático. La palabra majestático viene de majestad, o sea, es un plural majestuoso. Es un plural que solamente utilizan las dignidades reales, las majestades, nada más. O sea, esto lo usan los reyes, los príncipes, nada más. Bueno, y las reinas también, ¿ya? Pero todos ellos usan este plural majestático y Dios habla así. Un tercer ejemplo en la Biblia, rápidamente ahora nos pasamos al Nuevo Testamento, capítulo 1 de San Lucas. Estamos examinando cómo es que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han obrado de una manera coordinada, unida, siempre han trabajado unidos. En Lucas capítulo 1, y vamos a mencionar aquí, o vamos a leer aquí una parte de la historia del anuncio del nacimiento de Jesús. Y aquí también vamos a ver lo mismo que estamos hablando, cómo es que Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han trabajado unidos. Capítulo 1 de Lucas, versículo 26 en adelante dice, al sexto mes, o sea, ya habían pasado 6 meses, se refiere al hecho de que 6 meses antes
el ángel le había anunciado a Elizabeth, a su familia de María, que iba a tener su hijo. De ahí nacería Juan el Bautista. Entonces, luego de 6 meses de ese anuncio, dice en el 26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, antes que me pregunten, usted dirá, pero pastor, ¿cómo es esto de una virgen desposada? Porque para nosotros la palabra desposada lleva la idea de casados, y es cierto, tiene la idea de casado, está correcto. Pero para nosotros cuando una pareja se casa ya es en vida común, ¿verdad? Entonces, cuando una pareja se casa ya no puede ser una virgen. Pero es que otra vez tenemos que ir a la cultura hebrea, perdón. Y en la cultura hebrea, una persona se casaban y pasaba todavía tiempo antes de que estuvieran viviendo juntos, porque había una serie de ritos, de procesos que se tenían que cumplir. Se casaban, por decir, hoy, y el hombre tenía que ir a un lugar donde tenía un terreno que bien puede ser que lo haya comprado o su padre le daba en herencia, y el hombre con sus amigos, con sus propias manos, tenía que construir una casa. Tenía que hacerle una casita para la esposa con la que ya se había casado. Entonces el hombre se forzaba, ¿verdad?, en hacer la casa porque quería traer a su esposa para vivir juntos, como un matrimonio. Y el hombre invertía su dinero, su tiempo, estaba ahí construyendo, haciendo las columnas, las bases, sus paredes, su techo, su puerta, su ventana, para darle lo mejor a la esposa. Mientras tanto, la esposa esperaba que llegue ese día para que venga el esposo a recoger a la esposa. Y así pasaba. Y usted va a encontrar que hay parábolas de Cristo que cuentan eso inclusive. ¿Eh? Es por eso que Cristo ha hecho lo mismo con la iglesia hoy en día. Hermano, nosotros somos la iglesia, la novia, la esposa de Cristo. Y el novio, siguiendo esa figura, ¿a dónde se ha ido el novio? Arriba, a la casa del Padre, para preparar lugar para nosotros. Y Él está preparando lugar, según lo que Él mismo ha dicho. Y cuando esa casa esté terminada para nosotros, la iglesia, la novia, el novio va a regresar para llevar a la iglesia. Qué preciosa figura, ¿verdad? Es por eso que acá está María, esperando que venga el esposo para recogerla. Y ahí donde viene la revelación de que va a tener un bebé. Y es ahí donde ella se va a asombrar. Pero ¿cómo? Si soy virgen. Bueno, y ahí viene todo el asunto luego. Bueno, versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y bueno, y luego seguiría rezando, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. No, pero no es así, ¿verdad? No es así. No, eso no está en la Biblia. Casi se me va. Estaba recordando mis épocas de... Sigamos mejor, ¿ya? Versículo 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, soy virgen. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Y aquí en el versículo 35, observe por favor la participación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este hecho de que María va a comenzar a gestar a un bebé. Dice versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ahí está una de las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y luego, y el poder del Altísimo, se refiere al Padre, dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está, el Señor Jesucristo. Usted puede ver aquí a las 3 personas de la Trinidad, viniendo y obrando en María, en el cuerpo de una virgen para que ella pueda quedar embarazada. Ok, ahora también es interesante, hermano, permítame mencionarlo, porque como le digo a veces la lengua me pica, pues, ¿no? Aquí cuando habla de que el poder del Altísimo, el poder del Padre, dice, te cubrirá con su sombra,
nosotros entendemos que es el poder de Dios que viene sobre María y hace que ese ser de María pueda gestar a un bebé. Eso es lo que entendemos. Pero usted sabe qué es lo que enseña sobre esto, sobre este punto que viene la sombra del Altísimo sobre María. ¿Usted sabe lo que enseña la iglesia de los mormones? La iglesia de los mormones dice que el Padre vino literalmente a la tierra, vino donde María y tuvo intimidad con María. Eso es lo que enseña el sistema de la iglesia de los mormones. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, hermanos míos. Ahora, si usted quiere más información, yo le doy una sugerencia, porque es un libro que ya no hay en venta, pero también me tengo entendido que se hizo una película y que está en YouTube. Usted puede buscar, pero como siempre le digo, no lo haga ahora, por favor, no se entretenga, ¿ya? Anótelo, ¿ya? Algunos comienzan a buscar y se ponen a ver la película y dicen, ya, pastor Hidalgo, no nos interesa lo que digas, ¿no? Anótelo. Busque los hacedores de dioses. O también en vez de los hacedores puede ser el título, los fabricantes de dioses. Es una película y también es un libro también, donde hay mucha información del mormonismo. Y lo menciono porque a veces algunos tienen preguntas y es un libro que les va a ayudar bastante. Les repito, ¿no? Los hacedores, o puede ser también los fabricantes de dioses. Los hacedores de dioses o los fabricantes de dioses. Está en libro y está en video, en YouTube, si no me equivoco también. Un cuarto ejemplo sobre cómo trabaja la Trinidad, lo vemos en este mismo libro de San Lucas, en el capítulo número 3. Por favor, capítulo número 3 dice, en el bautismo de Jesús, este es en el bautismo de Jesús, capítulo 3 dice, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Otra vez, aquí están las tres personas de la Trinidad. En el versículo 21 dice, Jesús está listo para bautizarse. Aquí está el Hijo, Jesús. Luego en el versículo 22 dice, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Y luego en el mismo versículo 22 viene del cielo una voz que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el Padre. O sea, los tres están en común acuerdo de hacer estas cosas, estas obras. Nunca en la Trinidad ha habido un desacuerdo, jamás. No es así, nunca hubo un desacuerdo. Siempre han trabajado unidos. Hermano, podríamos seguir mencionando más casos. Por ejemplo, podríamos hablar también como ejemplo de cómo la Trinidad trabaja unida en la gran comisión que se dio a la iglesia. Cuando Cristo dijo que hay que ir, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también podríamos mencionar cuando Pablo escribe cartas a las iglesias y Pablo le da bendición a las iglesias locales. Y Pablo siempre las bendiciones las hace en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, siempre en la Biblia. Hermano, y podríamos remontarnos a uno de mis libros favoritos, al Apocalipsis. Oh, hermanos, en el Apocalipsis se ve en todo el libro del Apocalipsis cómo las tres personas de la Trinidad han trabajado unidas o trabajarán unidas cuando lleguen los tiempos finales. Pero hoy, volviendo a Judas donde estamos, vamos a dedicarle un poco más de tiempo a examinar nuestro tema de cómo es que la Trinidad ha trabajado siempre en cuanto a llevar a cabo el proyecto, la obra de la salvación. Hay algunos teólogos que a esto le llaman la historia de la salvación. Y es una teología latinoamericana. Yo he tenido algunos profesores con esas ideas. Bueno, no me refiero a profesores en el seminario de Chillón, por si acaso, no, sino cuando yo he ido a estudiar a otro lugar, la universidad, para hacer mis títulos, me he tenido que sentar y escuchar profesores que hablaban una serie de cosas. Y yo decía, tengo que aguantarlos porque quiero mi título, quiero mi título. ¿Ya? Una vez que tenía el curso dije, ya no te tengo que oír ya. Hablaban una serie de cosas que eran cualquier cosa menos teología bíblica, ¿no?
Y cuando se habla de la historia de la salvación desde una perspectiva latinoamericana, se dice que la historia de la salvación no comenzó ni en Génesis 1 ni antes de Génesis. Bueno, para nosotros sí comenzó desde antes de Génesis, porque la Biblia dice que en la eternidad pasada la Trinidad se puso de acuerdo para que el Hijo viniera a esta tierra y muriera en la cruz. Pero ellos, la teología latinoamericana dice, no, la historia de la salvación se inicia en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y Abraham sale de Ur y se va a la tierra prometida. Ahí comienza la historia de la salvación, dicen. Y para ellos la historia de la salvación tiene que ver con una liberación política y social. Que Dios lo saca a Abraham del yugo de la esclavitud, de la explotación. Hermano, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia habla de que Dios en la eternidad pasada se puso de acuerdo para llevar a cabo el proyecto, digámoslo así, de la salvación. ¿Y cómo trabaja la Trinidad en la salvación? En este versículo 1 de Judas, en la segunda parte que hemos leído al comienzo, o podemos leer otra vez el versículo 1 de Judas 1:1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y ahí viene, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Por favor, percátese de las tres palabras claves en esta porción del versículo 1. ¿Cuáles son las tres palabras claves? La palabra llamados, santificados y guardados. Tres palabras claves. Ahora, recuerde usted que Judas está hablándole a creyentes, a cristianos, a una iglesia. Judas no le está escribiendo a inconversos. Por eso es que Judas en el versículo número 3, recuerden ustedes que ya le hemos visto el versículo 3, hace un momento lo mencionábamos. Judas cuando habla de la salvación que dice, nuestra común salvación. Así dice en el versículo número 3, nuestra común salvación. Porque hermano, la salvación que todos tenemos en Cristo Jesús es la misma. Nadie tiene una salvación diferente a la que Cristo Jesús ha obrado. La salvación es igual para todos. Nadie se salva porque yo hice algo que Dios no hizo. O sí, Jesús murió en la cruz, pero yo he hecho buenas obras. Y yo me puedo salvar haciendo mis propias buenas obras. Por eso es que yo me meto a un convento y en un convento vivo una santidad, un apartamiento del pecado, de la maldad, y puedo ser salvo, puedo ser salva. Eso no enseña la Biblia. La Biblia habla de una común salvación que es igual para todos y que aquí en el versículo 1 está describiendo cómo se llega, cómo podemos lograr esa salvación o cómo Dios aplica la salvación en el ser humano. Es por eso que aquí hay tres palabras que vamos a examinar. Dice, llamados, santificados, guardados. Y aquí tiene que ver la obra de la Trinidad. Lo primero, los creyentes somos llamados por el Espíritu Santo. Porque según las Escrituras, el Espíritu Santo es el Espíritu que llama. Por ejemplo, usted recuerde que cuando, bueno, yo creo que fue Pablo, ¿no? Aunque el texto bíblico no lo dice, pero yo creo que fue Pablo el que escribió la epístola a los hebreos. Y cuando Pablo escribe la epístola a los hebreos, Pablo habla del Espíritu Santo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo llama. Y es lo que Cristo dijo en San Juan capítulo 16, por favor. San Juan capítulo 16, Cristo habló de lo mismo, del otro consolador. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, el versículo número 8. El versículo número 8 dice, y cuando Él venga, Cristo se refiere al Espíritu Santo, dice, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, solamente una persona puede convencer, no algo que impersonal, solo una persona puede convencer, ¿verdad? Si no, usted mire a la esposa que tiene a su lado. ¿La esposa convence o no convence? Sí, convence, ¿verdad? Una vez había una persona que debía un dinero a cierto lugar y me dijeron, Pastor Hidalgo, ayúdenos, porque esa persona ya se le está cobrando y no paga.
¿Así quién es? Tal, tal. Ah, yo conozco a su esposa, déjame hablar con la esposa. Y yo hablé con la esposa. Y la esposa me dijo, pastorita, algo yo no sabía. Déjelo en mis manos, yo me encargo. Más tarde me mandan un mensaje del otro lado diciéndome, muchas gracias, ya hicieron el depósito, ya pagaron. Y me preguntaron, ¿cómo lo hiciste? Apelé a la persona que puede convencer al esposo, ¿verdad? Así es, ¿sí o no? La esposa es efectiva, hermano. Cuando usted quiere hacer algo, hable con la esposa, a ver cómo obtiene todo. Va a ver usted, ¿ah? Por eso le digo, solo una persona puede convencer, ¿verdad? Ahora, versículos 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, fíjese otra vez, es una persona, el Espíritu es una persona, dice, no hablará, o sea, el Espíritu Santo habla. Dice, sino que hablará, el Espíritu habla, todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, el Espíritu Santo es una persona que habla, que convence, que llama. La secta de los testigos de Jehová enseñan falsamente que el Espíritu Santo no es una persona, dicen. Ellos dicen, no es una persona. Inclusive cuando ellos traducen las escrituras en lo que ellos llaman su Biblia, que para mí no es una Biblia, es cualquier libro lo que ellos tienen ahí, ellos en los versículos donde aparece Espíritu Santo lo ponen con minúscula, lo cual es una falta de respeto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Entonces, los testigos de Jehová dicen, no, el Espíritu Santo no es una persona, dicen. Ellos dicen, es una fuerza impersonal. Y yo una vez le pregunté a un testigo, ¿y cómo es una fuerza impersonal? Es algo así como la electricidad. Y me preguntó todavía, ¿alguna vez te ha pasado electricidad? Oh, sí, varias veces, le digo, ¿no? Porque yo cuando hice mis estudios de secundaria, 5 años estudié electricidad. Así que por eso conozco un poquito de electricidad. Y yo le digo, sí, le digo, me ha pasado varias veces ya. Así es el Espíritu Santo, una fuerza impersonal. Pero no, el Espíritu Santo es una persona. Y aquí tenemos a una persona que habla, convence, que oye y comunica lo que está, la verdad, la revelación de parte de Dios. Así que podemos decir nosotros que el Espíritu Santo es el que llama. Y este llamado del Espíritu Santo tiene básicamente 3 intenciones o 3 propósitos, 3 características. La primera, el Espíritu Santo hace un llamado para salvación. Para salvación. El Espíritu Santo llama al ser humano para impartirle vida espiritual, darle vida, sacarlo de la muerte espiritual y pasarle de muerte a vida. Es un llamado, o mejor dicho, es una invitación muy especial que a uno le hacen de parte del Espíritu Santo. Y esta invitación del Espíritu Santo tiene que ser aceptada por el hombre, por la mujer, porque es cuando uno acepta esa invitación del Espíritu Santo, es lo único que al ser humano le garantiza el poder recibir la salvación. Es lo que nos hace creyentes. Es lo que nos hace cristianos. Asistir a una iglesia, solo asistir a una iglesia no nos hace cristianos. El bautizarnos en agua no nos hace cristianos. Una vez yo hablaba con una persona y me dice, no, pero a mí me bautizó el pastor fulano de tal. ¿Y qué tiene? Le digo yo. Pero tu vida, mira, le digo, ¿cómo es? No, pero a mí me bautizó el misionero fulano de tal. ¿Y qué tiene? Le digo. Mira tu vida, ¿cómo es? Y todavía una hermana me dijo, no, pero pastor, mi hijo fue dedicado al Señor cuando era chiquitito, cuando era bebé, lo llevamos al templo y lo presentamos y lo dedicamos al Señor. Ok, lo dedicaron, pero él ahora no sirve a Dios, está andando en cualquier lugar. Hermano, no se trata de asistir a una iglesia, no se trata de que me bautizó el pastor tal, no se trata de que fui dedicado al Señor, no se trata de nada de eso. Cuando uno tiene que oír el llamado del Espíritu de Dios a su corazón, en su vida, y aceptar esa invitación para salvación. Porque lo único que nos garantiza la salvación eterna es recibir a Cristo en el corazón, nada más. Porque en Juan 1:12 es un texto muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Juan 1:12 dice así, mas a todos los que le recibieron, o sea, hay una invitación previa.
para recibir. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo dice en Juan 1:12. Ahí en Juan 1:12 el Señor dice, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo hace un llamado para salvación. Pero también el Espíritu Santo a la iglesia, ahora a los creyentes, les hace un llamado para salir. Para salir. Okay, todos entendemos lo que quiere decir la palabra salir, ¿verdad? Es como cuando hay un temblor. A nadie le tiene que decir que salgan, ¿no? Antes que yo hable ya todos salieron, ¿no? ¿Dónde están? Parados en el patio de la iglesia ahí. Ay, ¿verdad? Todos salieron corriendo. Así es, ¿verdad? Una vez yo tenía un loro, mejor dicho una lora. Y esa lora, hermano, usted viera cómo corría cuando había temblor. No volaba, corría. La lora dormía ahí por el segundo piso, andaba, había un palito en lo alto donde dormía y no quería estar en jaula, nunca quería estar en otro lugar. Ahí dormía, ahí comía, todo, ahí andaba por allá, por acá. Tenía sus alas completas, pero no se iba volando. Ella andaba por acá, vivía acá, hasta que lamentablemente con el paso de los años partió la eternidad, loruna, ¿no? Bueno, entonces, pero cuando había temblor, hermanos, la lora saltaba de lo alto donde estaba, saltaba al piso y usted viera cómo corría la lora delante de mis hijos y todo, porque la lora quería salvarse. Yo no le decía a la lora, corre. Ella podía volar, pero ella prefería correr. Ella sabía, allá está la puerta y tengo que correr, por aquí salgo. Entonces, la invitación del Espíritu Santo también es a salir. Ahora, mientras usted va abriendo su Biblia en 2 Corintios capítulo 6, yo le voy diciendo, es un salir, o sea, la invitación del Espíritu Santo es a un salir, dejando nuestra antigua vida para comenzar a vivir de una manera diferente. Este salir es un llamado, tomando lo que el apóstol Pedro dice en su carta, dice es un llamado para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Bueno, porque hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solo hay que ser santos el día domingo cuando voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Una vez alguien dijo, ok, cuando tú vas a la iglesia eres una persona bien santa. ¿Por qué no llevamos tu cama para que vivas con el pastor allá, no? A veces algunos me han querido traer a los esposos. Me dice, pastor, para que mi esposo se quede vivir aquí en la iglesia con usted, para que sea un hombre santo, ¿no? No, por favor, no necesito. Pero somos llamados a salir y comenzar a vivir una vida santa. Ahora, ahí en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante, Pablo comienza a enumerar una serie de cosas, pero luego yo quiero que usted observe la palabra salir, ¿ya? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿Quién es Belial? Satanás, uno de los nombres de Satanás. O qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, aquí observe la palabra salir, por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, entonces, aquí, en este versículo 17, hay un llamado, una invitación a salir. Hermano, no está hablando, como se entendió en cierto momento en la historia del cristianismo, a un salir de la ciudad, a un salir del pueblo e irnos a los desiertos, e irnos a las montañas a vivir. Y luego apareció el sistema de los conventos. No está llamando a un salir en ese sentido. Está llamando a salir en el sentido de que yo vivo en la misma ciudad, en la misma calle, en el mismo jirón. Tengo mi casa junto a familias, a personas que no son cristianos, cristianas, pero mi vida no es igual a la de ellos. ¿Cómo decimos nosotros? Juntos, pero no revueltos. Así lo entendemos, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. Una vez yo estaba en un restaurante y me querían servir todo.
Y ¿sabe qué fue el argumento que usted utilizó la señorita? Me dijo, pero señor, ¿cuál es el problema? Si una vez que usted lo coma, todo va a estar en su estómago. Yo le dije, pero señorita, démelo, sírvamelo como debe servírmelo. Ay, señor, qué especial es usted, me dijo así. No, pero hermano, juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a un salir, a dejar nuestra vida antigua, a dejar el sistema que nos rodea y a diferenciarnos. Ese es un salir de en medio de ellos, como dice ahí en el versículo 17, salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahora, observe el versículo número 1, capítulo 7, versículo 1, porque fíjese usted que el párrafo continúa hasta ahí. Mire usted cómo comienza el versículo número 1. Dice, así que amados. Hermanos, esa palabrita así que en el texto griego es una sola palabra que quiere decir algo así más o menos. Bueno, como yo les acabo de explicar, ahora esto que les voy a decir, dice Pablo, es la consecuencia lógica y natural de lo que les acabo de explicar. Entonces dice versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Las que acaba de mencionar. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu habla justamente de eso. Volviendo al versículo 17, salir de en medio de ellos y apartaos. Ese es el llamado que el Espíritu Santo hace, que tenemos que salir y apartarnos. Y luego fíjese que al final del versículo número 1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Hermanos, somos llamados a ser santos, pero esa santidad tenemos que perfeccionarla, tenemos que mejorarla, tenemos que trabajar cada día en nuestra santidad. Hermanos, no es suficiente, y no digo que no lo hagan, sino digo, no es suficiente con solo venir el día domingo a la iglesia y escuchar un buen sermón del pastor Hidalgo. ¿Ya? No es suficiente. Ya no es lo único que necesitamos. Todos los días, a cada momento, tenemos que perfeccionar nuestra santidad con la palabra de Dios. Hermano mío, yo siempre estoy procurando escuchar palabra de Dios. Siempre. Porque debo de llenar mi mente de la palabra de Dios. Pongo, ya sea mi celular, ya sea mi tablet, lo pongo ahí, o bien estoy escuchando música cristiana, o bien estoy escuchando predicación, enseñanza de la palabra de Dios. Ojo, y yo soy muy selectivo para escuchar palabra de Dios, por si acaso, hermanos, ¿eh? Porque yo no ando escuchando ahí a lo que predica Marco Wick. Marco Wick será buen cantante, dejémoslo ahí el asunto, ¿ya? Pero no tiene una buena doctrina. Yo no ando escuchando lo que dice la pastora tal, la profeta tal o el apóstol tal. Yo escucho palabra de Dios. Y yo, hermano, me he suscrito y me he entrado y yo estoy ahí siempre escuchando por libros, cada libro como lo enseña el pastor John MacArthur. Y yo escucho ahí. Tiene libros de la Biblia donde él está enseñando versículo por versículo y estoy escucha y todos los días, cada rato durante el día que tengo un espacio de mi tiempo, lo pongo ahí. Estoy escuchando. Porque hermano, la palabra de Dios tiene que entrar en nosotros y tiene que perfeccionar nuestras vidas para la santidad. Así que ese es un llamado del Espíritu Santo. Ahora, un tercer llamado que el Espíritu Santo hace y también al pueblo de Dios, a los creyentes, porque primero es un llamado para la salvación. Fíjense que los tres tienen con ese, ¿ya? He estado pensando, digo, ¿cómo con ese? ¿Ya? Salvación. Luego un llamado para salir. Y luego ahora es un llamado para servicio, para servir. Porque ahí viene también lo otro. De nada sirve o
para no usar la misma palabra, de nada vale con solo llegar a ser salvos y como quien dice, bueno, al cielo voy y se acabó todo, no me importa nada. Porque la Biblia dice que soy hijo de Dios para siempre. Y es cierto. Y algunos dicen, entonces como me voy al cielo, ya no hago nada. Si el pastor en la iglesia dice que necesitamos colaboradores como ujieres, o sea, los hermanos que están en la puerta y que ayudan al mantenimiento, ayudan a acomodar a las personas y tantas cosas. Si el pastor dice que hay ujieres para servir como ujieres, puedo, pero no me interesa. Porque me voy al cielo. Y ya no necesito hacer obras para ir al cielo. Fíjense que estoy hablando, por favor, y no me malinterpreten, estoy hablando con cuando podemos. Ahora, yo entiendo si por salud u otra razón no se puede, es muy distinto, ¿verdad? Pero cuando podemos servir a Dios, de repente podemos servir a Dios en la escuela dominical. Y yo digo, puedo, pero no quiero. Porque me voy al cielo, así yo no me meta como maestro de escuela dominical. Hermano, a veces algunas personas, algunos cristianas son muy reacios, por ejemplo, a bautizarse. Y siempre me sacan el argumento, no necesito bautizarme para ir al cielo. Ah, es cierto, le digo. Y siempre me citan, el ladrón en la cruz. Y yo le digo, pero tú no estás crucificado, pues le digo. El ladrón estaba clavado en la cruz, manos con clavos, pies con clavos, estaba el hombre que derramaba su sangre y se estaba muriendo, ¿no? Y Cristo le da la promesa verdadera que le dice, hoy estamos en el paraíso, sin bautismo. Pero tú no estás clavado, pues le digo. Tú puedes caminar y vienes a la iglesia y te sientas, así que tú sí puedes bautizarte, le digo, ¿no? Hermanos míos, uno tiene que bautizarse porque es parte de nuestro servicio al Señor. Ahora, un ejemplo de cómo una iglesia que oyó la dirección del Espíritu Santo y comenzó a servir a Dios era la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Así que, Primera de Tesalonicenses. Esta iglesia es tremenda, hermanos. Años yo hice un ensayo sobre esta carta, hablando sobre esta iglesia. Tremenda iglesia, en verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 10, dice así. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí podríamos hablar de la salvación, podríamos hablar que ellos también habían elegido el servicio, de acuerdo al contexto. Luego dice, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjese cómo está obrando el Espíritu Santo en ellos, la persona del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Macedonia y Acaya eran regiones, provincias. Es como, por ejemplo, que vamos a decir que Palmas Reales fuera la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y Pablo dice, ustedes, los de Palmas Reales, han sido ejemplo a todos los de Lima y a todos, digamos, a todos los de Ica y a todos los que están allá en Huancayo y así, en regiones. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Era una tremenda iglesia. ¿Y por qué? Por versículo 8 dice, porque partiendo de ustedes, de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, Pablo sigue extendiendo, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Ahora, observe lo que dice la segunda parte del versículo 9. Dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí está, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, ustedes, le dicen en el versículo 9, Pablo le dice, ustedes dejaron los ídolos.
Ok, eso de ídolos, usted en una expresión contemporánea dígale los santos, las vírgenes, los santitos, las virgencitas, ¿verdad? Esos son ídolos. A eso se refiere Pablo, ídolos, imágenes. Y Pablo dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Y observe que luego dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, nuestro Dios es un Dios vivo y nuestro Dios es un Dios verdadero. A diferencia de lo que Pablo acaba de decir. ¿A quiénes se refiere Pablo a su momento? A los ídolos. Los ídolos no son vivos, porque los ídolos son imágenes, estatuas muertas. Si usted quiere una amplia descripción de cómo son los ídolos, en uno de los salmos lo describe literalmente. Dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Esos son los ídolos, son muertos. Y luego dice que nuestro Dios es verdadero porque los ídolos son falsos. Entonces, en una cultura donde estaba la iglesia de Tesalónica, en una cultura griega que hermanos, se caracterizaba por tener cientos de dioses. Hermanos, los dioses de los griegos, de los romanos y de cualquier cultura se le llama panteón. El panteón griego, el panteón romano, el panteón babilónico, y así podríamos seguir. El asunto es que nosotros cuando hablamos de panteón estamos pensando en cementerio, ¿no? No, pero panteón es la cantidad de dioses que tiene una cultura. Entonces aquí el panteón griego era abundante. Cantidad de dioses, cientos de dioses. Usted sabía que el panteón, solamente hablemos latinoamericano, el panteón latinoamericano es abundante, ¿sabía usted? ¿Usted sabe cuántos ídolos tiene el sistema católico romano? Yo no sé el número exacto, pero solo le puedo decir, usted agarre un calendario, esos calendarios donde al pie de cada día no aparece el nombre de un santo. Bueno, uno no, sino dos o tres aparece, ¿sí o no? Ok, vamos a decir tres. Multiplique tres por cada día, 365 días del año. Oh, hermano, estamos hablando de más de 1000. Y eso que les digo que ahí no están todos, ¿ah? Hermano, literalmente el sistema católico romano, su panteón católico romano, su cantidad de dioses, de ídolos, de imágenes son miles de miles en el planeta Tierra, hermanos míos. Y Dios dice, ustedes han dejado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego al final, versículo número 10 dice, y sigue hablando del Dios vivo y verdadero, y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es que el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera. Eso es lo que va a hacer Cristo por nosotros. Hermanos míos, ese es el llamado que hace el Espíritu Santo al creyente. Bueno, no solo al creyente. Primero hace un llamado al inconverso, un llamado para salvación. Luego al creyente le llama para salir. Hay que dejar el sistema que nos rodea y comenzar a vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios. Y luego hay un tercer llamado que hemos visto que es un llamado para servir. Y ese llamado para servir, hermanos míos, es un llamado que nos afecta y nos incumbe a todos los creyentes. Porque todos los creyentes somos llamados a salir y somos llamados a servir. Voy a detener ahí el sermón, no voy a continuar esta mañana porque el tiempo ha corrido. No quiero correr con todo lo que he preparado, porque he preparado páginas y páginas y páginas y tendría que, si quisiera terminarlo en 10 minutos, tendría que terminar, pero inmediatamente, ¿no? Y algunos de ustedes me están mirando y están blanqueando los ojos. ¿Saben por qué blanquean los ojos algunos, no? Porque me están diciendo, no hemos desayunado, pastor. Yo tampoco. Y ya Pastor Martín vino porque me está diciendo, se acabó el alquiler del púlpito, me está diciendo. Así que, bueno, estamos en época de pandemia y hay que alquilar todo lo que se puede para ganarnos dinero, ¿no? Así que vamos a quedarnos ahí
y solamente decirles de que si usted aún no tiene a Jesucristo, el Espíritu Santo le está llamando a salvación. Si nosotros somos cristianos, cristianas, el Espíritu Santo nos está llamando a salir a una nueva vida. Y también nos está llamando a un servir a Dios. Dejar de servir a los ídolos que son muertos y falsos, a servir al Dios vivo y verdadero. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso.